Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, por fin llegó el día, o mejor dicho, la semana del Congreso Top Dentistas, tan esperada para todos nosotros, o al menos todo el equipo de ponentes. Para aquellos que no me conocéis, mi nombre es Álvaro de Pedro. Dirijo la empresa Primera Red, que es una empresa dedicada a la consultoría y coaching en exclusiva para clínicas dentales. En este momento llevamos aproximadamente 12 años dedicándonos a la gestión. Y bueno, pues en estos 12 años hemos tenido la suerte o la oportunidad de poder trabajar tanto con dentistas top como con clínicas top. Y bueno, pues hoy lo que queremos es poderos transmitir aquellos patrones de éxito que diferencian a estas clínicas del resto. Y bueno, pues estamos seguros que os podremos aportar un gran valor y seguro que vas a poder sacar mucho contenido y muchas herramientas para tu clínica. Antes de dar comienzo a esta ponencia, lo primero que me gustaría es saber cómo te encuentras o qué se te ha pasado por la cabeza en estos últimos años o qué dificultades puedes estar teniendo en este momento. Seguramente pensarás que eres el único que está sufriendo esta crisis o que no sabes cómo reaccionar, pero créeme que son muchos los dentistas, por nuestra experiencia, que están pasando exactamente lo mismo que tú. Probablemente estás pensando que el paciente lo único que le importa es el precio, que la competencia cada vez es más feroz, que las aseguradoras cada vez nos comen más mercado. Bien, pues lo primero que quiero que sepas es que esto no te pasa solamente a ti, que hoy te queremos aportar herramientas que te permitan poder afrontar esta situación que no solamente es para ti, sino para el resto de tus compañeros. Y creo que para esto lo más importante, o en este momento para nosotros es muy importante, hacer un análisis de lo que ha cambiado en el sector en los últimos 15 años. Porque probablemente esto te permita tener otra perspectiva y saber. Bueno, pues ya estamos aquí, chicos. Como sabéis, mi ponencia tratará sobre los patrones de éxito de las clínicas top. Pero bueno, no solamente os hablaré de clínicas top, sino de dentistas top, que como os decía anteriormente, en estos 12 años de experiencia en gestión de clínicas dentales hemos tenido la suerte u oportunidad de poder trabajar con algunos de ellos. Como os comentaba hace un segundo, me gustaría no solamente que aquellos que os habéis conectado al inicio de la sesión os he podido comentar un poco a lo que me dedico, sino que os pongo un breve extracto de mi currículum o biografía de lo que nos hemos dedicado estos últimos años. Os comentaba hace un momento que desafortunadamente en este sector se os forma para tratar al paciente, la patología, pero desgraciadamente no se os forma para gestionar una empresa. Hace una semana que estábamos en una formación con 150 alumnos en el Colegio de Odontólogos de Alicante, hablábamos sobre si trabajamos con pacientes o trabajábamos con clientes. Probablemente estás pensando que el hablar de cliente tiene una connotación muy mercantilista, pero quiero que entiendas que el concepto de cliente, y si lo puedes buscar en Wikipedia, es cualquier persona que paga por un servicio se convierte en cliente. Para ti probablemente en este momento esté teniendo una connotación negativa, pero para el paciente tiene una connotación de servicio. Cuando tú pagas por algo, por lo tanto estás contratando un producto o servicio. En nuestro caso, como comentábamos hace un momento, está contratando un servicio porque no vendemos empaste, sino que empastamos y por tanto el servicio será fundamental. Bien, pues hablando de la formación, considero que esto es un aspecto fundamental en el momento en el que nos encontramos. Hay varias alternativas, afortunadamente, en este momento, o varios centros de formación que empiezan a apostar por la formación a nivel de gestión y coaching para odontólogos. Y bueno, pues hoy os quiero hablar de una de ellas que en la actualidad coordino. Es un máster de gestión y coaching para clínicas dentales. Estamos finalizando la primera edición y preparando ya esta segunda edición. En esta propuesta formativa que os quiero presentar hoy también, fundamentalmente trabajamos sobre tres aspectos fundamentales. El primero, que para nosotros es importante, es no trabajar solamente sobre el conocimiento, sino que todos nuestros alumnos desarrollen la habilidad para poder ponerlo en práctica. Por lo tanto, es un formato muy práctico, con un alto componente participativo y nos va a permitir poder interactuar entre los alumnos y el profesorado y de esta manera tener una aplicabilidad inmediata una vez llegamos a nuestra clínica. Por tanto, como os decía, el primero será este componente práctico, la aplicabilidad, por tanto, que va a tener a vuestras consultas y, por último, el expertise de todo el profesorado. Para nosotros ha sido un gran reto durante prácticamente 2 años hacer una selección de los mejores consultores, expertos en gestión, en administración y en legal, que consideramos que eran los pilares básicos junto con el marketing y la producción.
Era fundamental para nosotros tener un profesorado de alta calidad que os pudiera aportar no solo conocimiento, sino experiencia real de clínica. Para nosotros este es uno de los principales valores del máster, como os decía, un máster que celebramos en Valencia, en IVAI, el Instituto Valenciano de Implantología. Y bueno, pues os animo, como os decía, son varios los centros de formación que hoy apuestan por la gestión. Este es uno de ellos, que como os comentaba, coordino y que bueno, pues quería aprovechar la oportunidad para que supierais que hoy tenéis alternativas. Hoy, como os decía, os daremos una pequeña píldora de media hora, o al menos en mi caso, pero bueno, tenéis la gran suerte de contar con un cartelazo y componentes estrella que os van a poder ayudar muchísimo a poder coger pequeñas claves que os ayudarán en el día a día. Bien, pues bueno, antes de empezar a hablar de patrones de éxito, consideraba que era fundamental que hiciéramos una pequeña radiografía de lo que está sucediendo actualmente en el sector. Hablábamos hace un momento de que muchos de vosotros habréis pensado en la gran competencia, en los precios. Bien, pues bueno, hagamos un pequeño resumen. ¿Qué ha cambiado en el sector en los últimos 20 años? Bueno, bien, esta es una de las preguntas que nosotros cuando comenzamos una formación siempre nos gusta empezar por aquí. Consideramos que es uno de los puntos de partida para que pueda entender los cambios o pueda saber qué tengo que hacer en mi clínica. Lo primero que tengo que saber es qué ha cambiado. Bien, uno de los principales cambios que podríamos decir que ha habido en los últimos 15, 20 años, hace 20 años eran clínicas donde probablemente un estomatólogo desarrollaba todas las especialidades dentro de clínica y el sector ha ido poco a poco avanzando hacia un modelo de especialidades. Probablemente muchos de vosotros tenéis un ortodoncista, un implantólogo, un periodoncista, incluso un odontopediatra dentro de la consulta. Por lo tanto, vemos claramente que el sector ha avanzado hacia un modelo de especialidades. Otro de los, como hablábamos hace un ratito, otro de los principales cambios es la gran competencia que hay hoy en el sector. Ahora, a continuación, hablaremos de la evolución del número de colegiados, un punto importante, y cómo este aumento de la competencia o de aumento de apertura de clínicas dentales, ahora veremos a continuación cómo ha hecho que el paciente cambie su mentalidad. Bien, otro de los aspectos más importantes que ha habido en estos últimos 15-20 años es que en esta época era impensable que una clínica dental estuviera a pie de calle. Bien, hoy, como muchos de vosotros sabréis, la propia normativa nos impide poder abrir una clínica a pie de calle. Por lo tanto, esto es claramente un cambio importante hacia la accesibilidad de la población o del paciente consumidor a poder entrar a una clínica dental. En este momento estarás pensando, yo tengo una clínica dental en un piso, para aquellos que la tenéis, no sé si esto es bueno o malo. Bien, decirte que en este caso tu ventaja competitiva no es dar accesibilidad, sino mantener los pacientes que ya tienes. Pero sin embargo, hoy es impensable una clínica de nueva apertura que se ubique en una primera planta, como decía antes, en primer lugar porque la normativa no lo permite y en segundo lugar porque nadie se le pasaría por la cabeza. Bien, esto ya es un cambio importante. Pero para el paciente también, y esto quiero que lo entiendas, ¿pensáis que hoy un paciente va por la calle, tiene un dolor y se le ocurre llamar a un telefonillo, entrar por una finca, subir el ascensor? Bien, yo creo que no hace falta ni que continuemos. El hecho de estar a pie de calle nos permite ser mucho más accesibles y dar ese servicio inmediato e instantáneo, partiendo incluso de los propios horarios, cuando hablamos de cambios. Los horarios que había hace 15 años en una clínica eran horarios orientados en muchos casos al beneficio de los equipos o del profesional. Hoy tenemos horarios de comercio que fundamentalmente están pensados o están orientados a ofrecer un mejor servicio y dar una disponibilidad al paciente o a aquellas personas que trabajan el poder tenerlo mucho más accesible. El siguiente punto y que muchos de vosotros ya habréis pensado, no te estoy descubriendo nada nuevo, es el aumento de la desconfianza que está habiendo. Bien, estás en lo cierto. El hecho de que cada vez haya más clínicas dentales está generando que el paciente, o lo que nosotros denominamos, haga turismo dental, vaya de una clínica a otra buscando precio. Aunque ahora verás a continuación que no estamos del todo de acuerdo en que este paciente vaya buscando precio, busca algo más. Pero sí que es cierto que existe una tendencia donde el paciente va a hacer una comparativa, bien sea de precio o de otros aspectos, y esto está generando una gran desconfianza o incertidumbre.
¿En qué sentido está generando una incertidumbre o desconfianza? Bien, nuestra experiencia de estos 12 años en gestión de clínicas dentales nos ha hecho ver que un paciente que va a 3 clínicas diferentes o lo han visto 3 odontólogos diferentes, me atrevería prácticamente a asegurar que el diagnóstico no va a ser el mismo, puesto que este diagnóstico se basa en vivencias o creencias que hemos tenido en el pasado. Como comprenderás, y quiero que por un segundo hagas el ejercicio de ponerte en el lugar de este paciente, si tú como paciente vas a 3 clínicas y en cada uno te dan un diagnóstico diferente, probablemente lo primero que te va a generar es desconfianza. Esa desconfianza te genera una incertidumbre y, por tanto, teniendo en cuenta que hablamos de algo, si bien es una necesidad básica, el paciente no lo entiende de esta manera pese a esa desconfianza que se le ha generado al paciente, lo primero que va a pensar es que el precio va a ser más importante, por lo tanto, se va a decantar por precio. Pero insisto, y no quiero decir con esto que el paciente busque precio, sino que el aumento de la desconfianza está generando que el paciente pueda ir en un momento dado a un segmento de precio. Otro de los aspectos que podríamos decir que ha cambiado por completo este sector es San Google, como digo yo. Hoy la información es accesible para cualquier persona. Seguramente te habrás encontrado en alguna ocasión un paciente que le estás explicando un tratamiento y te habla de que tiene mordida cruzada o que tiene una sobremordida. Bien, el hecho de que hoy una persona pueda mirar en Google cualquier información hace esto hace que todo cambie por completo dentro de una clínica. Es muy importante que entiendas que el paciente o consumidor, y te digo paciente o consumidor porque tú probablemente en algún momento, cuando tú vas a comprar y eres consumidor, quieres información. A diferencia de lo que pasaba hace 10 años, hoy queremos saber lo que estamos comprando, porque podríamos denominar que si analizamos la evolución en los hábitos de compra de los últimos años, los hábitos de compra son mucho más racionales. La gente no es tan impulsiva a la hora de comprar, entonces necesita tener información. Cuando hay tanta competencia, tratan de bombardearnos con campañas publicitarias y bueno, todos creo que estamos viendo en televisión que hay muchas campañas en odontología y por desgracia orientadas a precio. Esto hace que el paciente quiera saber mucho más. Por tanto, será un valor fundamental que vais a tener que trabajar. Pero bueno, en cualquier caso, ahora veremos esto cómo ha cambiado y cómo ha hecho que el paciente, como os decía, quiera saber cada vez más. Otro de los aspectos que podríamos decir que ha cambiado la odontología es la sobreinformación. Bueno, la sobreinformación os hablaba hace un momento de ello, sino la financiación. Antes hablábamos de la accesibilidad a un centro o a una clínica dental, estar a pie de calle, pero podríamos decir que la financiación es una de las herramientas que ha permitido que una clase media o baja, que probablemente hace 15 o 20 años no se podían permitir ir al dentista, para ellos hoy es accesible el poder realizarse un tratamiento mediante esta forma de pago que en muchos casos facilita que esta persona se pueda arreglar la boca. Como os decía antes, el paciente cada vez quiere saber más, pero es algo que hoy se busca y como consumidores o clientes en otros sectores, como os decía anteriormente, todos buscamos la experiencia. Probablemente todos hemos visto los últimos anuncios de Coca-Cola, de McDonald's. Si os dais cuenta, ya no hablan ni de hamburguesas ni de Coca-Colas. Hablan de la experiencia que representa tomarte una Coca-Cola, de los beneficios sociales que tiene ir a McDonald's. Hoy es fundamental que dentro de tu clínica sepas hacer que esa experiencia para el paciente sea agradable. Todos sabemos que el hecho de ir al dentista es un acto racional que se asocia fundamentalmente al dolor, pero tenemos que conseguir que el hecho de ir al dentista se convierta en un acto apetecible, no sé si divertido, pero al menos que esa experiencia, desde que el paciente nos llama por teléfono hasta que sale por la puerta cuando finalizamos su tratamiento, para él haya sido una experiencia agradable. De hecho, fijaros, cuando hacemos encuestas de satisfacción para pacientes, si bien hace 10 años trabajamos encuestas de sí o no, hoy fundamentalmente lo que queremos es buscar y entender cuál ha sido la experiencia del paciente dentro de la consulta, puesto que denominamos y entendemos que es uno de los valores más importantes para el paciente. Por tanto, te invito a que desde que el paciente llama a tu clínica, llega a la clínica, es atendido por tu higienista, por los doctores, tengáis siempre presente que para este paciente va a ser importante esa pequeña experiencia o esa microexperiencia
que cuando juntamos o sumamos el conjunto de todas esas microexperiencias, para el paciente será importante sumar y que tenga la sensación de que le hemos dado más de lo que ha pagado. Por tanto, como veis, seguimos hablando de la importancia y de que hoy nos encontramos en un sector servicio. Otro de los fundamentales cambios que ha habido, como hablábamos hace un ratito, es la hiperatomización de clínicas dentales. El número de colegiados, ahora veréis a continuación, que ha aumentado exponencialmente, y esto evidentemente ha hecho que el sector cambie de forma radical. Y como consecuencia de todo esto, pues en un mercado donde hay alta competencia y cada vez es más maduro porque es más difícil diferenciarse, entra a formar parte de la guerra de precios. Como os decía anteriormente, será fundamental que sepáis diferenciaros. Si no eres barato, créeme que o sabes diferenciarte o morirás. Bien. Me gustaría contaros, para aquellos que no lo sepáis, probablemente muchos sabéis que el mercado ha crecido de manera exponencial, pero me gustaría que estaréis viendo en este momento en pantalla la evolución que ha habido en los últimos 30 años. Como veis, el número de colegiados en 1975 éramos 3.446 colegiados a nivel nacional, en 2015 36.000 colegiados. Esto, evidentemente, hace que haya crecido el sector un 905%. Como consecuencia, como veis y podéis ver en este momento en pantalla, si bien la OMS nos recomienda que haya un dentista cada 3.500 habitantes, en este momento, el último dato que tenemos del Instituto Nacional de Estadísticas del 2016, en la actualidad hay una clínica dental cada 1.133 habitantes. Por tanto, creo que empieces a entender que esto está cambiando, que el mercado cambia y que tú has de cambiar. Otro dato importante y que me apetece compartir hoy contigo, en 1975 tan solo el 5% de los odontólogos colegiados eran mujeres. Como veis, esto ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados y en este momento el 54% de las colegiadas o de los colegiados que en este momento hay a nivel nacional ya son mujeres. Otro de los cambios que podríamos ver y de forma significativa, y creo que entiendas, y esto te sirva para entender que es una gran noticia, la prevención ha aumentado. O sea, existe muchísima más cultura odontológica de la que existía hace 20 años. Antes comentábamos con el tema de la financiación que los tratamientos son mucho más accesibles. Esto ha permitido que una clase media o baja que se planteaba ir al dentista para quitarse una muela, hoy existe una cultura mucho más preventiva. El 60% de la población en el 2016 acudió al dentista, por lo tanto empezamos a ver indicadores de que la gente no espera tener dolor, sino que existe una cultura más preventiva. Por tanto, si el mercado está creciendo en número de clínicas dentales, quiero que sepas que también la mentalidad o la sensibilidad hacia la prevención está aumentando. Por lo tanto, como os decía, 21 millones de españoles visitaron el dentista en el 2016. Otro de los cambios que me gustaría que comentáramos es la evolución de los centros. Cómo ha cambiado en estos últimos 20 años la evolución de las clínicas dentales o de un centro. Bien, podríamos decir que uno de los primeros cambios que ha habido es un cambio en la imagen de los centros. Hoy trabajamos mucho más en la imagen, el diseño, incluso en una política de comunicación. Muchos de vosotros ya estaréis trabajando en esto, pero quiero que entendáis el por qué estamos haciendo esto. Como os hablaba hace un momento, hoy uno de los objetivos que ha de tener cualquier clínica es la búsqueda de la experiencia de vuestros pacientes. La forma de relacionarnos con el paciente ha cambiado de forma sustancial. Es fundamental que hoy tengáis protocolos, protocolo de atención telefónica, protocolo de recepción, de cómo vamos a coger el teléfono, cómo vamos a recibir a un paciente cuando viene a nuestra consulta. Hablábamos de la competencia, ¿no? Y esto cómo está influenciando en mi manera de trabajar. De verdad, os recomiendo, nunca habléis mal de otro profesional, porque ese paciente mañana puede venir a tu clínica o otros pacientes pueden ir a otras clínicas hablando mal de ti. Es fundamental que tengamos un código entre nosotros y que sepamos respaldarnos. Y para ello, por favor, os demando que tengáis alta ética. Sé que muchos de vosotros estaréis pensando que esto nunca lo habéis hecho, pero creedme que lo vemos diariamente en clínicas como profesionales hablan mal de otros centros o consultas. Y bueno, fundamentalmente hemos visto una evolución hacia la organización y hacia nuevas estructuras de personal. Hace 20 años veíamos clínicas donde
Teníamos un higienista que cogía el teléfono, que ayudaba en gabinete, que entregaba presupuestos, incluso que en algún momento nos ayudaban a limpiar la clínica. Creo que todos sois conscientes de la profesionalización que ha habido en el sector. Hoy es fundamental tener una pieza clave como es la recepcionista, que nos va a permitir organizar agendas, uno de los aspectos que más valora el paciente a día de hoy. Por lo tanto, es importante que entendáis que no ha cambiado el centro, no ha cambiado la clínica, lo que ha cambiado es el modelo de trabajo. Un modelo, como os decía, mucho más orientado hacia la calidad asistencial y, por tanto, será importante no solamente tratar la patología, sino tratar al paciente y entender cuáles son las necesidades actuales del paciente. Y por último, antes de empezar a hablaros de los patrones de éxito que diferencian a los dentistas y clínicas top, me gustaría hablar en relación a todo lo que venimos hablando, a los cambios que ha habido en el sector en los últimos 20 años, cómo ha influido esto en los nuevos pacientes. ¿Cómo piensan los nuevos pacientes? Bien, nos enfrentamos a un paciente que viene mucho más a la defensiva, que no le duele la boca, sino que le duele el bolsillo. Un paciente muchísimo más exigente de lo que era hace años. Un paciente con sobreinformación. La accesibilidad en dispositivos móviles, internet, hacen que el paciente tenga mucha más información. Por tanto, esta sobreinformación, sumado a que, como hablábamos anteriormente, el paciente que va de clínica en clínica y en muchas ocasiones el diagnóstico va a cambiar en base a las creencias o vivencias de los odontólogos o de las clínicas, va a hacer que este paciente aumente su desconfianza. Un paciente que compara precios, que va de clínica en clínica, que cree saber mucho, incluso en ocasiones más que nosotros, que el paciente quiere decidir, importante, no que le impongan, sino que él tenga la información y la suficiente información como para poder tomar la decisión. Un paciente que busca la experiencia, recordar, como hablábamos anteriormente, el servicio va a ser fundamental, por lo tanto la búsqueda de esa experiencia agradable va a ser fundamental en la toma de decisión del paciente. Un paciente que busca las facilidades a la hora de realizarse un tratamiento, que le demos accesibilidad. Y por último, un paciente que quiere comprender. No solamente está informado, sino que además quiere comprender lo que se le va a hacer. Por tanto, será de suma importancia no solamente entregar un diagnóstico, sino explicarle al paciente el diagnóstico, qué consecuencias va a tener en caso de no realizarlo, cuáles van a ser los procedimientos a la hora de realizar este tratamiento, qué tiempo va a durar esta fase y, por tanto, será, como decíamos antes, el paciente el que tome la decisión. Bien, pues dicho todo esto, creo que es importante que empecemos a hablar de cuáles son los 7 patrones de éxito que diferencian a las clínicas y dentistas top. Bien, en primer lugar, algo que hemos visto en nuestros 12 años de gestión de clínicas es la innovación. Aquellos que toman ventaja en el mercado, aquellos dentistas o clínicas que entienden que es necesaria la tecnología o innovar o asumir el riesgo de tomar decisiones cuando otros todavía no lo han tomado y tomar posición en el mercado. Por tanto, la innovación será un valor diferencial y un patrón de éxito a la hora de ser una clínica top. La orientación al servicio, como segundo patrón de éxito. Fijaros, os quiero poner un ejemplo reciente que hemos tenido de una clínica que no solamente quería tener una encuesta de satisfacción para valorar el grado de satisfacción de sus pacientes, sino que para ellos era importante saber cuáles eran los factores de elección, o sea, qué les motivaba al paciente a la hora de tomar la decisión de hacerse el tratamiento en esta clínica u otra. Y lo que hicieron fue, en primer lugar, identificar cuáles eran estos factores de elección. Bien, lo primero fue hacer una encuesta a 1000 pacientes donde les preguntaban qué era para ellos lo más importante. Un dato muy destacable es que el 87% de las 1000 personas o 1000 pacientes encuestados consideraron que lo que más valoraban por encima de todo era el trato personalizado. Entendían que no solamente era importante que le hicieran bien el tratamiento, sino que le trataran bien, le explicaran y se sintiera a gusto.
El segundo factor de elección fueron los tiempos de espera. Una vez más, vemos cómo la orientación del mercado es al servicio y, como veis, estas clínicas top toman ventaja en el mercado e empiezan a identificar qué es lo más importante para el paciente y, por tanto, corrigen a partir de las necesidades del paciente o mercado. Un dato curioso es que la tercera posición fue el cuadro médico. Recordar el ejemplo que os ponía al inicio de la ponencia, donde hablábamos de que cuando nos montamos en un avión, para nosotros, o sea, en ningún momento nos planteamos si el piloto tiene 5 máster, sino vamos a valorar aspectos más asistenciales o de servicio. Y el dato más curioso es que la séptima posición fue el precio. Por tanto, en esta consulta, evidentemente tomaron o hicieron una reflexión sobre lo que para el paciente era importante. Y una vez identificaron el perfil, adaptaron su modelo de trabajo a lo que el paciente o el mercado estaba buscando. El dato curioso es que el precio, como os decía, salió en séptima posición. Por tanto, podríamos llegar a la firme conclusión de que el paciente no busca precio, sino que busca una extraordinaria relación entre calidad y precio. Por lo tanto, la orientación al servicio, como os decíamos, será un patrón de éxito diferencial y, sobre todo, el anticiparnos al mercado sabiendo cuáles son estas necesidades. El tercer patrón de éxito de clínicas top es el carisma. Bien, os damos la definición. ¿Por qué hablamos de carisma? Bien, hablamos de profesionales que tienen claro hacia dónde van, dónde están, a qué público se dirigen, cuál es su tipo de paciente, que tienen la seguridad y la firmeza de transmitir sus valores y su visión a todo el equipo de trabajo y, por tanto, esto el paciente lo percibe. Entonces, si venimos hablando de la importancia del servicio, va a ser fundamental la seguridad y el carisma que esto, trasladado al paciente, lo podrían percibir como estatus. Y créanme que es otro de los valores de elección más importante para el paciente. Os podría poner un ejemplo como fue la salida del iPhone al mercado. En su momento existían unidades limitadas, por tanto generaba deseo el estatus de tener un iPhone. Bien, pues en este caso, como decíamos, para nosotros el patrón de éxito del carisma va a ser un patrón diferenciador a la hora de que el paciente nos escoja. En cuarto lugar, o el cuarto patrón de éxito que hemos identificado trabajando con clínicas y dentistas top, sería el rigor hacia la odontología rehabilitadora. Bien, os quiero poner un ejemplo de una clínica en la que trabajamos hace 5 años, donde vimos un paciente que venía a la consulta y quería realizarse un esquelético. Era una clínica muy orientada hacia la implantología de un dentista top. Este profesional le explicó al paciente que esta no era la clínica para hacerse un esquelético, que esta era una clínica muy orientada a una odontología rehabilitadora, pero que sin embargo había otro tipo de clínicas que le podían ayudar. Bien, ¿por qué os ponemos este ejemplo? Muchos de vosotros probablemente os da miedo tomar decisiones por miedo a perder pacientes o por querer llegar al 100% del mercado. Será fundamental que defináis hacia dónde queréis ir. Si quiero ser una clínica rehabilitadora, si quiero ser una clínica orientada a la prevención o hacia una odontología más curativa o asociada a solucionar el dolor de los pacientes. Pero nuestra experiencia nos dice que el rigor hacia una odontología rehabilitadora es un valor diferencial y que os va a permitir posicionaros mucho mejor en el mercado. Sobre todo teniendo en cuenta que el 90% de las clínicas en España trabajan en solucionar dolor, o lo que podríamos denominar una odontología curativa. Sin embargo, como os decía, ese 10% de la población que acude al dentista por dolor, hay un 90% de clínicas que tratan de llegar a ese 10% del mercado. Y por contra, el 90% restante de la población que necesita una odontología más preventiva o rehabilitadora, las clínicas no están orientadas a este segmento. Por tanto, si empezamos a trabajar hacia una odontología más rehabilitadora y siempre hablamos y lo denominamos como uno de los primeros puntos de este patrón de éxito, bajo el rigor médico de no sobrediagnosticar, será un patrón diferenciador y que os permitirá ser una clínica top. Bien,
el quinto valor o patrón de éxito diferencial será el branding o comunicación. Cuando hablamos de branding no hablamos de marketing. Es importante que entendáis la diferencia entre marketing y comunicación. El marketing fundamentalmente está más orientado a la captación y el branding o comunicación más orientado a consolidar la marca o crear marca. Si os dais cuenta y vemos un anuncio de Danone, no hablan de yogures, están creando marca. Normalmente suelen ser estrategias más a medio o largo plazo, pero que suelen dar o suelen ser mucho más efectivas. Es decir, os podría poner un ejemplo, hacer una acción solidaria en vuestro radio de acción o en vuestra zona, probablemente no te va a traer pacientes a corto plazo, pero socialmente estás creando un impacto en tu zona mucho mayor y no te van a asociar a una clínica orientada a la captación a corto plazo. Por tanto, esto a medio plazo nos permitirá captar un paciente de mayor calidad. Por tanto, es importante que entendáis que aquellas clínicas top que hemos observado durante los últimos 12 años no se diferencian por su marketing, sino fundamentalmente por su manera de comunicar y de poner en valor su marca, sus valores y su visión. Bien, un punto importante y que seguramente muchos estabais esperando que llegara es el trabajo en equipo. Bien, teniendo en cuenta que hablamos de un mercado muy orientado al servicio, es impensable valorar la opción de una clínica orientada al servicio sin haber coordinación y trabajo en equipo. Para ello será fundamental que haya reuniones de trabajo, liderazgo y sobre todo una buena comunicación entre todos los miembros del equipo, además de tener todo el mundo perfectamente definido cuáles son sus funciones. Por ello consideramos un aspecto clave hoy en clínicas top: el trabajo en equipo, la comunicación interna y, como no, siempre bajo un liderazgo por parte de algún miembro del equipo, odontólogo o una persona que se encargue de todo ello. Y bueno, señores, vamos acabando. Os queremos hablar del último patrón de éxito de las clínicas top: la gestión. Y dentro de gestión es importante que hablemos no solamente de la gestión de la consulta, sino de los diferentes aspectos básicos de la gestión. En primer lugar, hablaremos de personas. No olvidemos que al final trabajamos con personas, por tanto será clave tener un equipo motivado, implicado, que se sienta realizado, que se sienta acorde a los valores de la clínica dental, que entienda que hay ética en todo lo que hacemos, y para ello será fundamental hacer una buena gestión de nuestro equipo para generar un buen clima laboral que el paciente percibirá cuando entre a la clínica. Y créanme que será un valor sumamente diferencial el tener un equipo motivado. Una persona con experiencia suma, un equipo con experiencia y que además está motivado multiplica. Por tanto, insisto, trabajar con personas. El siguiente aspecto de la gestión serían los procesos. A través de las personas, una vez trabajamos con personas, lograremos que entiendan todas sus funciones y la importancia de los procedimientos para poder ofrecer una correcta o excelente calidad asistencial. Si bien hablábamos de personas y procesos, será necesario que haya una visión común y que todo el mundo entienda hacia dónde vamos. Hablábamos anteriormente de la importancia del rigor, la importancia de la experiencia. Esto es fundamental compartirlo con vuestros equipos y que sepan en todo momento hacia dónde nos dirigimos. Y por último, tan importante es hacer buenos tratamientos, ofrecer un buen servicio, como tener una buena administración dentro de nuestra clínica dental. Tener en cuenta que si estuviéramos en un partido de fútbol, tan importante es el que mete goles como el portero para que no nos lo metan. Por lo tanto, la parte de administración será fundamental y un aspecto clave para el rendimiento de nuestra consulta y sobre todo para la sostenibilidad en el tiempo. Me gustaría despedirme de ti, en primer lugar, agradeciéndote la oportunidad de habernos escuchado, y espero que te lleves aspectos que hoy te permitan poder afrontar la situación actual. Solo decirte que no estás solo, que hay muchos profesionales que se sienten en la misma situación que tú, y espero que estas 7 claves
que créeme y te garantizo que funcionan porque los hemos visto repetidamente como patrones de éxito de dentistas top, si las pones en práctica verás los resultados muy a corto plazo. De verdad, muchísimas gracias, espero que te haya gustado y que hayas disfrutado de la misma manera que lo he hecho yo. Muchísimas gracias, de corazón.